cantar. Qué bonito es cuando todos nos unimos en adoración a Dios. Es maravilloso. Y aquel tiempo invertido aquí en este lugar realmente vale la pena. En la vida gastamos mucho tiempo para nuestros propios intereses, mucho tiempo. Y qué bueno es cuando empezamos a invertir tiempo para aquello que es eterno. Esta hora que tú estás aquí no solamente va a fortalecer tu espíritu, sino que este encuentro que vas a tener con Dios y su palabra, yo te aseguro que va a cambiar tu vida. Anoche hablamos de que el mayor milagro que Jesús hace en la vida es transformar un corazón, transformar una vida que está condenada a la muerte, lavarla con su sangre y hacerle un ciudadano para el reino de los cielos, un candidato para el reino de los cielos. Y ese es el mayor milagro que hoy nuevamente Dios quiere hacer en la vida. Yo quiero saludar a mis amigos que están siguiendo esta transmisión. Hay diferentes páginas hoy enlazadas, y un saludo especial para ustedes. Ayer pude leer sus comentarios, pude leer sus pedidos de oración. Estamos orando por cada pedido, y hoy una vez más tú puedes participar de este programa. Una vez más tú puedes allí colocar tu pedido de oración. Y allí juntos estaremos para orar, y estamos aquí juntos para poder aprender aquello que Dios tiene para nosotros. Un grande abrazo para ti en la ciudad, en el país donde tú te encuentres. Y también a mis amigos que están aquí y aquellos que solamente entienden el inglés. Gracias a Dios que toda esta semana tenemos un traductor aquí. Entonces está siendo traducido también el mensaje está siendo traducido para el inglés. Muy bien, vamos a abrir la Biblia. Y vamos a encontrar aquí en la Biblia un texto extraordinario. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Yo no sé si tengo algún problema aquí con el micrófono. Daniel capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Daniel 3, 1 en adelante. Comienza el texto diciendo así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Entonces lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de provincia, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces fueron todos. El pregonero anunciaba, dice el versículo 4, que al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, todo instrumento, se postren delante de la estatua y que puedan adorarla. Y aquel que no se postre y adore, inmediatamente se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y así sucedió. Versículo 8 dice: pero había algunos varones que vinieron y acusaron que algunos judíos estaban de pie. Versículo 10 dice: oh rey, aquí intentando convencer al rey. Oh rey, dice, la estatua que tú has levantado hay 3 que no lo adoran. Son unos varones judíos, los cuales son los puestos sobre los negocios de Babilonia. Entonces Nabucodonosor dijo con ira: ¿quiénes son? Traigan. Versículo 14 dice: y Nabucodonosor les dijo: es verdad que ustedes, Sadrach, Mesach y Abednego, no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, ustedes están dispuestos para que al oír la bocina, la flauta, ustedes se postren. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque he aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y si no nos libra Dios, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Y luego la historia continúa. Estos fueron echados al horno de fuego y Dios los liberta, porque aparece Jesús en el horno de fuego y estos salen ilesos, sin siquiera poder allí sentir el olor de que ellos han estado en un horno. Y allí una vez más Nabucodonosor da gloria a Dios y dice: ustedes son siervos del Dios Altísimo.
Es una historia conocida, mas hoy vamos a ver algunos detalles que tienen que ver no solamente con la historia, sino que tienen que ver con nuestra época, con aquello que va a ocurrir. El capítulo 3 de Daniel no es un evento del pasado, solamente. El capítulo 3 de Daniel es un evento del pasado que se volverá a repetir en poco tiempo. Es por eso que tenemos que prestar mucha atención al capítulo 3 de Daniel. Y permítanme revisar aquí algunos detalles. Es aproximadamente el año 580. Si vemos en el capítulo 2 que ayer vimos, Daniel interpreta allí el sueño que Nabucodonosor tuvo, y Nabucodonosor engrandece a Dios y dice: Dios realmente es el Dios verdadero, ese es el Dios maravilloso, extraordinario. Muy bien, pero del capítulo 2 al capítulo 3, ¿saben cuántos años pasan? Pasan aproximadamente 20 años, ¿correcto? Del capítulo 2 al capítulo 3 pasan 20 años. Y en esos 20 años, Nabucodonosor se olvida, porque los seres humanos somos así. Nos olvidamos de aquello que siempre tenemos que recordar, y recordamos siempre lo que tenemos que olvidar. ¿Qué cosa es lo que más te acuerdas? Cuando alguien te ofendió. Eso sí no sale de la cabeza, ¿verdad? Yo me acuerdo clarito, como si fuese hoy, ¿verdad? ¿Hace cuánto pasó? Hace 20 años atrás. Sí, esas cosas, las cosas que tenemos que olvidarnos, recordamos. Y las cosas que tenemos que acordarnos siempre, nos olvidamos. Y eso sucedió con Nabucodonosor. Pasaron 20 años y Nabucodonosor se olvidó. Recuerdan que le dije que Nabucodonosor tenía un dios, se llamaba Marduk, y luego él se olvidó de que había un dios superior. Y ahora, el capítulo 2, él sueña una estatua. ¿Y cómo comienza el capítulo 3? Con otra estatua. Imagínense, capítulo 2 es un sueño, capítulo 3 es una realidad. ¿Cuál es la diferencia de la estatua del capítulo 2 con la estatua del capítulo 3? ¿Cuál es la diferencia? Una sola: los metales. Cuando Nabucodonosor soñó la estatua, era así: cabeza de oro. ¿A qué representaba la cabeza? Babilonia. Pechos, ¿a qué representaba? El imperio Medo-Persia. Vientre representaba a Grecia. Muslos representaba a Roma. Y los pies, las 10 tribus que hoy conforman, 10 tribus bárbaras que invadieron Roma y hoy conforman Europa. Pero estaban de diferentes metales. ¿Cuáles eran los metales? Oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro. ¿Y qué cosa Dios le dijo a Nabucodonosor? Todos los reinos pasarán. Ahora estás en la estatua, estás en la cabeza, tú eres la cabeza, pero tu reino pasará a la historia. Tú pasarás. Solamente habrá un reino que durará por la eternidad. ¿Y cuál es ese reino? El reino de Cristo. Solo que Nabucodonosor se encapricha y dice: no puede ser. Mi reino no pasará. Y en el capítulo 3, él quiere cumplir su sueño por encima de los sueños de Dios. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos, queridos. Dios tiene un sueño para ti. Y ese sueño lo ha revelado en su palabra. Y tú tienes tus propios sueños. Y a veces crees que tus sueños son mejores que los sueños de Dios. Ustedes ya encontraron a tanta gente discutiendo a la Biblia. Gente que cuando ya no tiene argumento, gente que le preguntas: ¿por qué haces eso? Bueno, la tradición, la iglesia me enseñó, el líder me enseñó, pero muéstrame la Biblia. No, y empiezan a poder sacar cualquier cosa, incluso de la Biblia, por querer prevalecer su plan, su sueño, antes que dejarse guiar por la voluntad de Dios. Los seres humanos creemos que siempre tenemos la razón.
¿O no? Cuando alguien nos dice estás equivocado, ay de aquel que nos dice eso, ¿verdad? No. Y aunque creas que estás equivocado, por orgullo tú sigues pensando que estás en lo correcto. ¿O no es así? Sí, esa es nuestra naturaleza. Hace algún tiempo alguien se acercó y me dijo, pastor, yo no entiendo a Dios, dice. ¿Por qué Dios prohibió el cerdo en la Biblia cuando Él sabe que el cerdo es rico para comer? Entonces yo le digo, ¿pero qué me discutes? Y los seres humanos creemos que nosotros tenemos razón y no Dios. Y ustedes se van a dar cuenta, varias personas en este mundo quieren hacer prevalecer su posición antes que someter su voluntad a Dios. Entonces, Dios dice una cosa y el ser humano dice no, yo quiero que sea así. Y ahí está Nabucodonosor. Dios dice, tu reino pasará. Nabucco dice, no, mi reino jamás pasará. Entonces elabora una estatua y esa estatua es todo de oro, desde la cabeza hasta ¿dónde? Hasta los pies. ¿Qué está diciendo? Mi reino jamás pasará. Jamás pasará. Oh, queridos, y allí nosotros entramos en un problema tan serio. ¿Por qué? Porque aquel que quiere colocar sus planes por encima de los planes de Dios se mete en los mayores problemas de su vida. Solo que aquí les voy a alertar algo y quiero que ustedes esto tomen atención porque les voy a volver a repetir al finalizar mi sermón, mi mensaje. Miren, levanta una estatua. Y aquí hay 4 características que tiene esta estatua. Vamos a imaginar que la característica que es todo de oro, ya no está contada dentro de las 4, ¿correcto? Entonces hoy voy a hacer la labor también de profesor y yo les voy a tomar un examen, así es que presten oído, presten atención. Número 1, la estatua que levantó Nabucodonosor lo hizo para que todos puedan adorarla, pero eso no era una adoración voluntaria, sino una adoración forzada. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Adoración forzada. Repitan conmigo, ¿cuál es la primera característica? Adoración forzada. Número 2. Hubo un decreto dado por un gobernador. ¿Quién era el gobernador? Nabucodonosor. ¿Cuál es la segunda característica? El decreto era dado ¿por quién? Por un adorador, por un gobernador. Número 3. El asunto principal del capítulo 3 es una sola cosa. ¿Cuál es? Adoración. Número 1, ¿cuál era? Adoración forzada. Número 2, el decreto fue dado por un gobernador. Número 3, el asunto que encerraba, ¿qué cosa era? Es uno solo. Y fíjense una cosa acá, voy a hacer un paréntesis pequeño. El mayor conflicto en la historia entre las fuerzas, entre Dios y Satanás, es que los dos quieren ser adorados. Entonces cuando tú dices, pastor, yo adoro a Dios a mi manera, ten mucho cuidado, porque el conflicto, ¿por qué se da? Por adoración. Pastor, ¿qué de malo tiene? Tú no debes preguntar, ¿qué de malo tiene? Tú debes preguntar, ¿a quién adoro cuando hago esto? ¿Comprende? Hay personas que dicen, pastor, ¿es malo esto? Le digo, ¿y tú qué crees? Bueno, por eso le pregunto, no sé. Entonces yo le digo, lo que tú vas a hacer, ¿adora a Dios? No. Y si no adora a Dios, ya sabes que solo hay 2 poderes. Pastor, ¿por qué hay que vestirse así? Porque es adoración. Pastor, ¿por qué hay que comer así? Porque hasta en la comida se adora. Pastor, ¿por qué hay que vivir así? Porque es adoración. No se trata de legalismo, se trata de a quién adoras.
adoración es el conflicto. Recuerdan que Satanás es tan osado que cuando tentó a Jesús le dijo: te daré todo esto, pero si me adoras. Miren que el diablo incluso quiso que Jesús le adore. El problema en este conflicto es adoración. Y número 4, para que haya todo esto, tuvo que unirse dos instituciones: político y religioso. Presten atención a ese detalle. Para que se adore forzadamente, tuvieron que unirse dos cosas: político y religioso. Pastor, ¿de dónde saca eso? Ahora te explico. Nabucodonosor, ¿quién era? Un rey. ¿Qué cosa es eso? Un asunto político. Pero un rey con asunto político manda ¿a qué? Adorar. ¿Y adoración qué cosa es? Es un asunto religioso. No te olvides de eso, porque eso te voy a volver a repetir ahora pronto. Político y religioso. Y obliga a que todos adoren. Y allí dice que hay 3 que no respetan a la voz del rey. ¿Por qué, queridos? Alguien me escribió una vez, me dice: pastor, ¿por qué estos 3 muchachos expusieron su vida? ¿Por qué? ¿Acaso la Biblia no dice que hay que respetar las leyes de los gobernantes? ¿Dice eso o no dice? Claro, Romanos 13. ¿Qué leyes? Las leyes de los gobernantes, ¿cuáles son? Hay un semáforo, respeta la luz roja. Paga tus impuestos. Esas leyes los cristianos tenemos que respetar, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, cuando la ley de un gobernante se quiere colocar por encima de la ley de Dios, entonces Hechos 5:29 dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, porque Dios es el mayor gobernante. Y si la Biblia dice: respeta a tus gobernantes mientras esté en armonía con Dios. Pero si está por encima de Dios, recuerda que el mayor gobernante es Dios. Ahora, ahí aparece un asunto que yo quiero tratar en esta noche. Les puedo pedir de favor que esto lo guarden en su corazón. Ustedes saben que cuando se habla de adoración a Dios, existe un solo estatuto que se pone en tela de juicio. ¿Saben cuál es? La ley de Dios. Cuando se habla de adoración, se coloca en tela de juicio siempre la ley de Dios. Mira, te voy a demostrar. ¿Cuál era la orden de Nabucodonosor? Arrodíllense delante de mi estatua. ¿Por qué estos muchachos no se arrodillaron? Porque ellos fueron fieles a Dios. ¿Pero por qué fueron fieles a Dios? Porque ellos guardaban los mandamientos de Dios. Pastor, ¿qué mandamiento dice? Vamos a Éxodo capítulo 20 entonces. Éxodo capítulo 20. Miren, Dios escribió con su propio dedo su ley. Y ahora les explico un poco más porque este es un asunto controversial. Ahora, muchas personas dicen que esta ley ya no existe. Versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Con qué tiene que ver? Con adoración. No adores otro Dios. ¿Cuál es el tema aquí? Adoración. Miren el segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza en lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Es decir, ante ninguna estatua tú te arrodillarás. ¿Cuál es el tema aquí? Adoración. Adoración. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios y cuánto adoras a Dios. Entonces, Sadrac, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor dijo: se arrodillan delante de mi estatua, ¿a qué mandamiento estaban obedeciendo? Al segundo. ¿Qué cosa decía el segundo mandamiento? No te inclines ante ninguna estatua. ¡Qué valentía! Ustedes conocen toda la historia.
Y yo quiero aquí rescatar de toda esta historia, queridos, algo que Nabucodonosor, siendo pagano, tiene que enseñar incluso a muchos cristianos. ¿Quieren para decirles cuál es? Él no, aquí en este capítulo, él no actúa por impulso. Cómo nos gusta actuar por impulso, ¿verdad? Te cuento, fulano de tal dijo tal cosa. ¿Quién dijo? ¿A qué horas dijo? Y te vas y enfrentas. Así somos. Llegó el chisme para don Nabuco y le dice: mire, Nabuco, hay 3 que no le hacen caso. ¿Quiénes son? Esos judíos que los trajiste. Tráiganlo para acá. Y cuando llegan estos 3, Nabucodonosor, miren lo que dice: ¿es verdad? Oiga, eso tenemos que aprender nosotros. Hay personas que dicen: no, a mí me gusta decir las verdades y lo dicen públicamente, avergonzando a todo el mundo. Querido, esa no es la manera. Aquí Nabucodonosor ya me dice: es verdad. Bueno, y si es verdad, yo les voy a dar otra oportunidad. Parece bonito, ¿verdad? No se guíen de las apariencias. Parece bueno. Solo que cuando él quiere darle una oportunidad, estos 3 muchachos le dicen: Nabuquito, ahorra tus palabras. Nosotros ya decidimos. Y yo quiero resaltar aquí un asunto más que se llama fe. ¿Qué cosa es fe, queridos? La fe es obediencia primero a Dios. ¿Por qué somos salvos? Por fe y gracia. Entonces uno enfatiza: soy salvo por gracia, amén, aleluya, es verdad. ¿Y la fe? ¿Y qué cosa es fe? Fe es obediencia. ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios aún al punto de entregar a su hijo. Muy bien. Número 2, fe es creer, es confiar en Dios. Y aunque yo no entienda lo que suceda, seguir creyendo en Él. Aquí les explico. Los 3 jóvenes le dicen: mira Nabucodonosor, no nos des oportunidad porque no queremos. Si tú quieres, danos, pero nosotros no nos arrodillaremos ante tu estatua. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos puede, ¿qué cosa? Librar. Eso lo dice cualquiera, ¿verdad? ¿Creemos en Dios? Amén. Amén. ¿Creen que Dios puede librar? Hasta ahí está todo bonito. Pero ¿dónde demuestran la fe? Cuando dice: pero si Dios no nos librare, tampoco nos arrodillaremos. Eso es fe. Fe es seguir creyendo en Dios aunque el milagro no suceda. Eso es fe. Dispuestos a obedecer y a confiar hasta lo último. No nos arrodillaremos. Y saben que para tener esta respuesta no se da de un momento a otro. Este es el fruto de una relación constante con Dios. Queridos, saben que estos muchachos ya fueron preparados con una decisión en el corazón, y los 3 dijeron: vamos a orar, y si hoy nos vuela la cabeza, que nos vuele la cabeza, pero nosotros seremos fiel a Dios hasta el último minuto. ¿De acuerdo, Sadrach? ¿De acuerdo, Mesac? ¿De acuerdo, Abednego? De acuerdo. Entonces fueron seguros. ¿Qué quiere decir? Antes que llegue la crisis, nosotros tenemos que estar preparados. Ustedes saben cómo termina la historia. Dios no evitó que ellos puedan ser echados al horno de fuego, pero Dios los acompañó, porque Dios nunca te prometió que no vas a pasar por horno de fuego. Dios te ha dicho: aún cuando pases por el horno, yo estaré contigo. Esa es su promesa. Eso es la parte histórica. Eso sucedió. ¿Dónde? En Babilonia.
Pastor, ¿ahí termina la historia? No, hay muchos detalles, pero yo voy a cortar aquí la historia porque ahora me interesa decirles que lo mismo que pasó en Babilonia sucederá nuevamente. Vamos a Apocalipsis entonces, capítulo 13. Queridos, ahora sí. Capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos al versículo 15. Dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Cuál es el punto final aquí? Adoración. No se olviden eso. Y cuando se habla de adoración, ¿qué cosa se pone en tela de juicio? La ley de Dios. Ahora ustedes entienden por qué tanto ataque tiene la ley de Dios. Porque es un asunto de adoración. Ahora fíjense aquí, versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, el número de hombre, su número es 666. Ay, queridos, y aquí yo puedo hablar una semana más entera solo de estos versículos. Mas yo quiero hacer un resumen aquí, porque si no te queda claro, aquí hay estudios bíblicos para seguir profundizando este tema. ¿Correcto? Ahora escuchen acá. En el tiempo del fin, habrá una vez más una unión entre dos poderes, político y religioso. ¿Se acuerdan lo que sucedió allí en Babilonia? Correcto. ¿Cuándo sucederá? Ahora, querido. Pronto. Rápido. Hay muchas cosas que están mencionando, como ahora el ecumenismo, las iglesias se están uniendo, el mundo religioso ya no está más dividido, ahora cada vez está más unido. Y llegará un momento en que se aliará con el poder político. Y la bestia en Apocalipsis 13 habla de dos bestias, una bestia del mar y una bestia que sube de la tierra. Una bestia de paso en profecía significa poder, ¿correcto? No es algo despectivo, es poder. Y uno de sus poderes representa el sistema romano papal, religioso, que se aliará al poder político y obligará que todos puedan adorar. ¿Qué cosa se llama eso? Adoración impuesta, obligatoria. Y cuando la adoración es obligatoria, no viene de Dios, porque Dios nos ha dado libertad. Nunca nos obliga para adorarlo. Entonces, ¿qué cosa se puso en juego allí en Babilonia? El segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te inclines ante ¿qué? Ante imágenes. Y ustedes saben qué mandamiento se colocará en juego en el tiempo del fin. El cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y cuando hablo de sábado, es el tema que menos nos gusta escuchar. Yo voy a hablar para ti, mi querido amigo. Esto no tiene nada que ver contigo. Solo quiero que me escuches aquí y compruebes luego con la Biblia. ¿Correcto? Présteme atención entonces. Hay algunos que dicen así: pastor, la ley de Dios ya no sirve. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuál es el argumento? La ley de Dios acabó ¿dónde? En la cruz. Porque cuando Cristo vino, clavó la ley. La ley ya no existe más. Después de Cristo somos salvos solo por gracia. Y yo estoy de acuerdo, porque la salvación nunca ha sido por guardar la ley. Jamás.
Hay algunos que tienen este pensamiento. En el Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. En el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. Oiga, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque la salvación ha sido por gracia siempre. En el Antiguo y en el Nuevo. Y la ley está vigente siempre, en el Antiguo y en el Nuevo. Préstame atención aquí. Una vez estaba conversando con un amigo que es pastor evangélico. Y yo tengo mucho cariño. Y yo tengo muchos amigos. ¿Sí? Yo los respeto y yo los amo. Oramos juntos con algunas personas que me dan su amistad. Porque la Biblia no es para poder discutir, la Biblia es para poder someter nuestra voluntad a la voluntad divina. Entonces un día, conversando con él, yo le digo, mira, yo quiero que pienses conmigo lo siguiente. Vamos a imaginar que un día llegamos al cielo. Préstame atención a lo que le dije. Y ahí en el cielo están todos los judíos y estamos nosotros. A ver, los judíos están a este lado y nosotros estamos para el otro lado. Entonces los judíos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, yo estoy aquí en el cielo por guardar la ley, Señor, por guardar la ley. Y vienes tú y dices, no, yo solo por gracia, Señor, yo solo por gracia. Uy, ¿no te parece la cosa más ridícula que en el cielo se encuentre uno, aquí estoy por la ley, y el otro diga, no, yo estoy aquí por la gracia? Querido, eso no es Biblia. Los seres humanos llegamos al cielo solo por la gracia. Pero la gracia no invalida la ley de Dios, porque la ley de Dios es la revelación de su carácter. Eso no es invento mío. Romanos 7:12 dice, la ley es justa, la ley es buena y la ley es santa. Ahora les pregunto, ¿quién es justo? Dios. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. Y Pablo dice, la ley es justa, es buena y santa. Quiere decir, la ley tiene los atributos de Dios porque revela el carácter de Dios. No hay contradicción. Ah, no, pastor, es que ahora vivimos en un nuevo pacto. Ah, ¿ya escuchaste eso? Y yo también creo. ¿Y qué cosa es nuevo pacto? Mira, Jeremías capítulo 31, del 31 al 33 dice, yo haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Y en qué se basa el nuevo pacto? Escribiré mi ley en sus corazones. Ese es el nuevo pacto. ¿Significa que el nuevo pacto invalida la ley? No, sino que la ley, ¿dónde lo coloca? En el corazón. Porque la obediencia es natural. La ley no es una carga. Escúchame acá. Nadie se salva por guardar la ley. ¿Amén? Amén. ¿Por qué somos salvos? Repita, ¿por qué somos salvos? Ahora escuchen. Aquel que guarda la ley para salvarse es legalista. ¿Está bien? Pero aquel que es conquistado por la gracia de Dios, por amor a Dios, va a guardar su ley. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, guarda los mandamientos para salvarte. No, porque la ley no salva. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero aquel que es salvo por la gracia de Dios, la obediencia es natural. Porque ¿qué cosa es fe? Fe es obediencia. Yo les voy a enseñar aquí una frase. La causa de la salvación es la gracia. Les voy entonces a preguntar, ¿cuál es la causa de la salvación? El resultado de la salvación es la obediencia. ¿Cuál es el resultado de la salvación? Somos salvos pero cuando Dios me alcanza por su gracia, Él me transforma y me torna un obediente. ¿A qué? A su ley. Ay, no, pastor, el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Ya escucharon eso? Ay, qué lindos. Cuando nosotros vamos al idioma original, que es el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra fin
significa finalidad, objetivo. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? La finalidad de la ley es Cristo, porque la ley no puede salvarte. La ley te conduce ¿a quién? A Cristo. Por eso Romano o Gálatas dice, la ley es nuestro ayo. ¿Qué es ayo, pastor? Ahora te explico. En el tiempo de Pablo, cuando iban a las sinagogas, allá en la puerta se paraba una persona, ¿sí?, saludando, así como lo hacen ustedes cuando entran a esta iglesia, saludan a todas las personas, y cuando veían a un niñito, tomaba al niñito del brazo y lo llevaba para un culto especial de los niños. Aquel que tomaba el niño y lo llevaba al maestro se llamaba ayo. Entonces Pablo dice, la ley no te salva, la ley te toma de la mano y te lleva ¿a quién? A Cristo. Por eso predicar de la ley no es legalismo, es predicar de Cristo, porque nos conduce a Cristo. Y Pablo dice en Romanos 7:7, yo no conociera que es pecado matar y robar si la ley no me dijera, no matarás. Entonces, si alguien me dice, pastor, la ley fue clavada en la cruz, yo le digo, ¿estás seguro? Sí. Entonces ahora podemos matar, podemos adulterar. No, pastor, eso es pecado. ¿Y dónde dice que es pecado? En la ley. Ah, no, pastor, pero eso sigue vigente. Ah, o sea que sigue vigente lo que te conviene. ¿Qué dice Santiago capítulo 2 versículo 10? Hablando acerca de la ley. Aquel que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Ah, pastor, el que está hablando de otra ley. No, Santiago 2:10 al 12 dice, y está tomando los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y es más, ¿saben qué cosa dice Santiago? Ustedes tienen que vivir de acuerdo a la ley, porque van a ser juzgados por la ley. Voy a hacer otra pregunta para que nadie malinterprete. ¿La ley salva? No, así no se escucha. ¿La ley salva? No, pues no salva. ¿Quién salva? Cristo. Somos salvos por gracia, pero la Biblia dice que somos juzgados por la ley. Ahora el asunto cambia. ¿Me permiten ustedes ilustrar un asunto? Yo quiero que 4 personas vengan acá, rapidito, no importa quién, vengan aquí 4. ¿Sí? Ahí viene 1, 2, 3, ven para acá, 4. ¿Ok? Colóquense aquí, por favor. Oh, qué lindo. Yo no sé cuál es su nombre, de cada uno de ustedes, no lo sé, pero hoy yo les voy a poner un seudónimo. ¿Están de acuerdo? ¿No se van a molestar? No, seguro.